Pichincha Universal, generando noticias. Iniciamos aquí las entrevistas de Punto Noticias, saludando a Cristina Benavides, directora de la carrera de Comunicación Social de la FACSO en la Universidad Central. Hola, Cristina, ¿cómo está? Buenos días con todos y todas, gracias por la invitación. Este es, creo que, una de las radios que tiene una sintonía muy importante para la ciudad, y consideramos que siempre hacer periodismo crítico, propositivo, es beneficioso para todos los que hacemos comunicación. Sin duda alguna. La Facultad de Comunicación Social de la Central organizó la primera jornada de comunicación que se denominó Visiones Críticas a la Posverdad. Eso se realizó, o se está realizando, ¿no? Bueno, se realizó del 16 al 18. Sí, al 18, porque hoy es justamente 19 de julio. En esta primera edición las reflexiones giraron ya en torno a un fenómeno reciente, sí, así es, y que ha alterado no solo la forma en que se entiende la comunicación, sino también su carácter político, la posverdad. Y cierto, se debate mucho el tema de la posverdad, este elemento que inclusive involucra a actores políticos, sociales, económicos, que en momentos críticos de la comunicación, como los que vive actualmente el país, puede y connota muchas cosas. Quisiéramos por ahí entrar, aunque es un aspecto muy amplio, porque claro, contiene caracteres filosóficos, conceptuales, etcétera. A ver, bueno, ¿cómo va la cosa? En comunicación creo que hay varios temas que siempre nos aquejan y que son además macro temas. Es decir, hablamos a ratos de la libertad de expresión, que es una cosa muy, muy grande, pero al mismo tiempo muy vigente. Y nosotros, dentro del espacio de la Facultad de Comunicación, nos habíamos planteado debatir un tema. En este año planteamos hablar sobre el tema de la posverdad, como un fenómeno que no solamente atraviesa el ámbito del periodismo y de los medios de comunicación, sino que se ha trasladado a partir de la opinión pública a todos los escenarios de la sociedad. Eso es terrible. Entonces, cuando empezamos a discutir, bueno, ¿qué es la posverdad? Y todos dijimos, pues primero vamos a ponerle visiones críticas a la posverdad. Bueno, sí, porque no todo el mundo coincide en lo que es. Claro, exacto. Entonces dijimos, bueno, no vamos a hablar de la posverdad, sino precisamente de todas esas visiones críticas. Y por supuesto que nosotros criticamos a la posverdad y la entendemos fundamentalmente como la información o la desinformación que muchas veces ocurre en todos los campos de la sociedad. Pero esa desinformación es una desinformación deliberada. Creo que en eso se insistió mucho en las jornadas, una desinformación deliberada de la realidad. Alterada. Ya, creo que ahí tuvimos la participación de varios compañeros y compañeras comunicadores que trabajan en medios, así como desde los medios tradicionales hasta los medios comunitarios nos acompañaron. Y desde todos esos sectores fuimos discutiendo el tema de la posverdad, cómo permanentemente estamos atravesados por esa manipulación deliberada de la realidad, y que de alguna manera la formación de comunicadores tiene que apuntar hacia eso que nosotros llamamos una alfabetización mediática, hacia cómo nosotros aportamos a la sociedad frente a esa reflexión. Mira, nos ponía un ejemplo uno de los expositores que estuvo en las mesas, en las conferencias magistrales que organizamos, nos contaba varios hechos que le ocurren en la cotidianidad al periodista, porque está permanentemente, se enfrenta al tema de la inmediatez, de que hay que sacar la noticia, de que no tienes mucho tiempo, y nos comentaba lo que había ocurrido cuando el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, estaba ya grave en el hospital. Le informaron que ya había fallecido, y entonces el Universo sacó la información que había fallecido. Horas después tuvo que retractarse y apareció pidiendo disculpas, que todavía su situación era grave. Claro. Entonces pidieron disculpas, rectificaron y sacaron la información verdadera. Y decía, a ver, ¿cómo distinguimos? Esto no es una posverdad, esto es un problema que le pasó al periodista. Su fuente era un asesor y se confió, no verificó la fuente, porque estamos precisamente inmersos en el tema de la inmediatez. Ahora, ¿qué sí es deliberado? Y ahí es precisamente lo que nosotros tenemos que relacionar inevitablemente a la comunicación y al poder. Es decir, los medios de comunicación y en general, toda la comunicación está atravesada por un escenario de poder. Y ahí está precisamente el quid de comprender la posverdad. Porque lo otro, bueno, puede ocurrir en el ejercicio profesional. Creo que a todos nos habrá ocurrido alguna vez, pero ya lo deliberado es precisamente nuestro campo de reflexión. Y ahí los estudiantes tuvieron una participación muy interesante porque a través de las diferentes cátedras fueron montando
su versión de la posverdad. Y lo hicieron con muchísima creatividad, creo que debemos rescatar eso, y la participación entera de los estudiantes en este debate creo que es lo más rico que nos deja las jornadas, porque son precisamente ellos los actores de la comunicación de las nuevas décadas. Posiblemente nosotros tenemos menos años que ellos en un mundo de comunicación totalmente diferente. Quizás donde muchas plataformas que ahora para nosotros son importantes, posiblemente en 10 años eso haya cambiado, pero terriblemente. Solo me acuerdo yo cuando estudié comunicación, estábamos debatiendo otras cosas que ahora posiblemente... Imagínate cuando estudié yo. Pero bueno, el tema de, a ver, los jóvenes son necesariamente quienes tienen que involucrarse en este tipo de análisis. ¿Cómo están concibiendo ellos este rol que juegan? Y ahí entra también en juego la inmediatez. Porque ahora al periodista, al comunicador, se le considera multimedia. Claro. Y ese rol de multimedia que se le otorga, a veces con exagerada explotación laboral, hace que se cometan este tipo de errores. Es decir, la inmediatez, la agilidad con que se debe manejar y manipular inclusive la tecnología, puede provocar en efecto que se caiga en este tema de la posverdad, porque no se contrasta, no se investiga, se informa apuradamente, se compite desesperadamente y por la primicia. Y este es un error, claro. Es un error gravísimo, pero sin embargo ahora se los forma a los jóvenes para que sean periodistas multimedia, inclusive sobre la base de una explotación laboral, que para mí es sin misericordia. Se les hace hacer absolutamente todo sin pagarles lo que se merecen. Claro. A ver, ¿cómo analizaron el tema? Porque ahí también se involucra el tema de la posverdad. Y lo tuvieron que vivir en la práctica. Y en la práctica es así. Porque tuvimos un grupo de estudiantes que hacía la cobertura de todo el evento. Teníamos jornada de 9 de la mañana a 7 de la noche. Es decir, 10 horas de actividad durante el día. Y evidentemente a ellos les tocó hacer la cobertura todo el día. Y entonces vivieron por primera vez eso que diríamos... Exactamente lo que yo estoy diciendo. Sí, es decir, trabajar, estar haciendo la cobertura, tomar la foto, hacer la noticia, red, exacto, hacerlo todo. Twitter, exacto. Y a ratos, por supuesto, que había errores de tipeo. Y todo eso un poco reflexionarlo, es decir, a ver, ¿está bien o no está bien hacer esto? Tenemos que darnos un tiempo, ¿no? Y en varias conferencias se discutió que ahora el periodismo de investigación tiene que pelearse precisamente por eso. Es decir, aquí es un ejercicio serio, dice hay que combatir la mediocridad y solamente pensar que la inmediatez lo va a resolver todo. No, o sea, es imposible. Si aquí no se hace periodismo de investigación, si no se le enseña al estudiante que hay cosas que deben profundizarse, estamos del otro lado, es decir, no hay ahí construcción de academia. Sin duda, también si olvidamos que el campo multimedial es ahora un espacio muy fundamental en el tema de la comunicación, también estaríamos del otro lado, pero creo que hay que mantener un equilibrio entre los dos. Y en eso creo que hay un esfuerzo interesante en la universidad que durante años ha tenido una trayectoria sobre la construcción precisamente de la comunicación desde una perspectiva crítica, hay que leer bastante y todo el mundo insistía en eso. A ratos como pareciera que el mundo de las redes sociales y la inmediatez nuevamente llena todo el campo de la comunicación. Casi todos los exponentes que tuvimos les dijeron a los estudiantes, hay que leer mucho. Sí, porque se están olvidando de Exacto, porque ahora ya 30 páginas es... ha mandado a leer muchísimo. No manda a leer un libro, manda a leer un artículo de 25 hojas, 30 hojas. ¿Qué es lo que está en juego? Está en juego realmente la reflexión de la comunicación, qué comunicamos, y el qué comunicamos va a influir mucho en los escenarios de las siguientes décadas, como decían hace un momento. Y esos son precisamente los escenarios que nuestros estudiantes van a vivir, van a tener que comunicar. Yo permanentemente insisto, ¿qué es el comunicador? Es el mediador de una realidad. Mientras mejores mediadores seamos, tenemos mejores condiciones laborales para hacer buenos productos, para estar contentos con aquello que nos apasiona, que es la comunicación. Es un mediador que además se convierte en una suerte de activista social, porque a veces se le quiere desprender al comunicador de hacer vida política, social, de estar involucrado en la problemática, y eso no puede ser. Claro. Porque el comunicador no es un ente robótico que se siente y comienza a transmitir. Hay subjetividad de siempre. Claro, es que esa también es otra gran pelea, porque se le vuelve al comunicador en un robot, que se sienta a la computadora y está dale con los datos, sin reflexión, sin preocupación de su entorno, sin entender que lo que le rodea es lo que permite que él trabaje, sea creativo y etcétera, y desarrolle. Eso se está enfrentando ese tema en la academia, porque a nivel de laboral la cosa es así.
No, además hay una versión medio purista también, ¿no? Es Exacto. decir, el periodista es el más, por poco le falta una aureola ahí para ponerse encima. Y no, para nada. No puede Precisamente el comunicador tiene que ser y tiene que entender que hay un campo de subjetividades en donde él no se exime de ese campo de subjetividades. Exacto. Es un ser humano, además. Y además yo creo que sí es importante tomar posición. Mira, tuvimos una mesa, nosotros le hemos empujado muchísimo desde la Faxo al tema de la comunicación comunitaria. Qué bien. Precisamente recién ganamos un premio de la OEI por el tema de capacitación de comunicadores comunitarios en la Amazonía. Sí, hemos estado en eso, participando inclusive. Nos acompañaron en algún radio. módulo. Y sabes que es nuestra línea. O sea, le hemos apostado a la comunicación comunitaria y en una de las mesas se discutía el tema de la comunicación comunitaria y la conclusión fue el comunicador, la comunicadora es un ser humano. Y por supuesto que el campo de las subjetividades no puede ser dejado de un lado y más o menos de aquí a lo que paso esta puerta, yo dejo todo lo que soy y casi en un esfuerzo de abstracción total, escribo una nota, hago un video, produzco un programa. No, es imposible. Y creo que entenderlo así nos hace mejores comunicadores, creo, para que realmente podamos hacer ese ejercicio, insisto, de mediación de la realidad. Generalmente cuando nosotros que tratamos algunas veces las materias más teóricas, decimos, a ver, bueno, ¿y el comunicador cómo incidió en la política? Terriblemente, toda la historia pero toda la vida. Claro, es un actor fundamental. Ahí estás dentro de los cambios políticos. A veces se evidencia más fuerte, otras veces menos fuerte, pero siempre la comunicación está cercana al poder. Creo que ahí hay una línea muy importante que la han abierto algunos teóricos de la comunicación desde Matelar, pensar la economía política de la comunicación, desde cómo se reproduce precisamente, no solamente el monopolio de los medios de comunicación, que esa sería la discusión tradicional, sino cómo la comunicación también se inserta dentro de las lógicas del poder. Y el poder no como algo etéreo, insisto, sino como algo concreto. Y entonces ahí la comunicación, por supuesto, que cumple un rol central. Y discutir eso creo que nos va a dar muchísimas herramientas y nos va a permitir tener una lectura más clara de la realidad. Ahora, se ha aclarado, y no sé si es el término adecuado, esta suerte de dicotomía entre lo que es periodista y comunicador. Es el largo debate de toda la vida, las escuelas de comunicación. Pero ya va siendo hora de que se aclare ese tema, porque se ha debatido, como tú dices, décadas. Claro. Pero esas dos actividades y esos dos personajes siguen vigentes, están ahí. Y por eso es bueno que se aclare. A ver, ¿cuál es lo último? Mi posición. A ver, no, primero la tuya mi posición, por supuesto. y la de la Faxo de pronto. La de la Faxo todavía seguimos en debate. Siguen en debate. Claro. Ahora vamos, y creo que seguiremos algún tiempo más, pero ¿qué dices tú? Vamos a abrir una carrera de periodismo. Nosotros estamos diseñando la carrera de periodismo para que un poco esa dicotomía que a ratos sí ha existido y existe desde hace muchísimos años, vayamos definiendo los campos. ¿Ya? Pero todavía nosotros seguimos en debate. Mi posición personal es que la idea de pensar el comunicador es algo mucho más abarcativo, mucho más que amplio, incluye ¿no? precisamente al periodista y que el comunicador o la comunicación precisamente es el espacio en donde le damos al estudiante la posibilidad de tener varios escenarios. Pero creemos que en la época actual el periodismo va a tomar una fuerza, sobre todo porque los medios tradicionales no son los únicos espacios. Sí. Si tú preguntabas, hagamos una carrera de periodismo en la década del 60, 70, cuando empezó la escuelita de ciencias de la información en la Faxo. En los 80, hasta ahí llegamos, porque yo estudié hasta en el 80. Entonces ahí era clave, porque todos los que estudiaban luego estaban en los medios. Pero luego llega una época en la cual los medios dicen, bueno, hasta aquí tenemos chance para que entren, y ahora ¿qué hacen los periodistas? Entonces cambiar un poco a la escuela de comunicación social y luego a la facultad de comunicación social cuando se facultariza, entonces eso nos da una dimensión mucho más abierta. Y en los 90, cuando hay evidentemente un retroceso en muchas áreas del Estado, sobre todo con el neoliberalismo, aparece esta tendencia de pensar la comunicación en otros sectores, sobre todo una comunicación para las organizaciones, una comunicación que permita el diálogo, que facilite otros procesos, y el comunicador no solamente para los medios de comunicación, sino también el comunicador en otros escenarios. Y creo que de ahí vivimos una época bien chévere. Y luego viene el reposicionamiento del Estado. Un Estado fuerte, el comunicador ya no como el comunicador solo periodista, sino como el comunicador institucional, organizacional, que está en los ministerios, departamentos de comunicación muy grandes, 30 personas, haciendo comunicación, ya súper específica.
Luego, otra vez estamos en el reflujo, digo yo, de la comunicación. Ya no hay departamentos de comunicación tan grandes en el Estado. Eliminando en este preciso instante. Claro, hay una disputa permanente. Si tienes que reducir presupuesto, bueno, empiezo por el departamento de comunicación. Comunicadores. Claro. Y lo dijo el señor Cuesta. Sí. Hay que votar 1.200. Así no les hacen duele. nada. ¿Así? O toman café. Y volvemos a esas mismas prácticas Terrible. De que no hacen nada y solo tomamos café. Así que creo que esa es la disputa, ¿no? Hay que pensar el periodismo ya por fuera de esa plataforma tradicional de los medios, y ahí es donde, uno de los temas que también se discutió muchísimo, el tema del periodismo ciudadano. Que yo tengo, por supuesto, todavía mis críticas, ¿no? Pero sí es importante que la gente se empiece a apoderar del tema de la información. Y esa es una disputa que le podemos hacer a los medios tradicionales, por supuesto, de comunicación, que sobre ello hay también un largo debate, que en las jornadas mucho se discutió, sobre todo en una conferencia magistral se habló del tema de ese periodismo ciudadano. Pero el periodismo ahora tendría una nueva vigencia, que va más allá de los medios tradicionales. Por supuesto, todavía hay plataformas que tienen largo alcance, pero creemos que hay un escenario de la comunicación que está tendiendo hacia, obviamente se ha movido a lo virtual, y entonces en ese proceso el tema multimedial es clave. Sí. Cómo mantenemos a la sociedad informada, no sobreinformada, que también eso finalmente deviene en nada de información. Sí, porque además a veces se raya en aspectos que no precisamente convienen al desarrollo comunicacional, ¿no? Ahora, terminemos un poquito con el tema de la posverdad, porque eso también a veces se lo utiliza como un instrumento para manipular la verdad, en efecto, para manipular la verdad, y es utilizada más que todo por los grandes medios de comunicación en una suerte de linchamiento mediático permanente, que ahora como figura fue eliminada de la ley de comunicación, pero ese es el grave peligro de la posverdad desde mi punto de vista, es decir cualquier cosa y luego aclarar, pero aclarar cuando ya es tarde, cuando se denigró a todo mundo, cuando se hundió en el lodo a mucha gente. Eso se está utilizando ahora. Tanto así que el Poder Judicial, por ejemplo, sí toma, ¿no?, lo que dicen los grandes medios de comunicación, inclusive para dictar fallos, claro, y luego aclarar que no fue su culpa, que les hicieron mentir, que se equivocaron. Pasó con O Globo recién en el juicio a Lula da Silva. Y entonces ahí... O sea, hay que preguntarse, para ponerlo así en lenguaje actual, ¿cuántos tweets o retweets tiene una desinformación? ¿Y cuántos tweets o retweets tiene una aclaración? Exactamente. Es decir, si el uno tiene 10,000 tweets o retweets, el otro va a tener 600. Es decir, a la gente Exacto. La aclaración ya no le importa mucho. Ya no le importa. Ya se quedó en la otra cosa. Insisto, hay que distinguir si es que es algo de la inmediatez, un error del periodista. Bueno, podemos cometer. A veces lo hace deliberadamente. Cuando es deliberadamente, entonces ahí estamos en el campo de la posverdad. Es un instrumento. Y en ese momento la sociedad empieza a tener una vía de información. Mira, nosotros en la universidad, y un poco siempre lo estamos rescatando en el tema de los medios de comunicación, nosotros somos la única universidad pública en el país que tiene un protocolo de prevención contra la violencia, que se lo ha aprobado, ya tiene vigencia de 2 años, y somos la única universidad que ha tenido que tomar decisiones duras alrededor del tema de la violencia. Duras me refiero a profesores afuera que han utilizado abuso de poder. ¿Y qué es lo que generalmente nosotros estamos enfrentándonos? Nos enfrentamos también al tema de las noticias. A veces yo digo, estas son noticias sensacionalistas. Y entonces aparece que la universidad, por ejemplo, ganamos un premio. Hay menos cobertura que si apareciera ahí un caso de acoso a un profesor sancionado. Así mismo es. Porque hay temas. En este momento esa es una temática muy fuerte que por supuesto nosotros levantamos, consideramos que es muy vital, pero no tenemos el mismo peso. Y entonces toda esa, a veces sí hay cierta manipulación y nos peleamos porque varios de la realidad que está puesta ahí sea realmente una realidad mediada correctamente. Lo otro es caer en un escenario a veces manipulador con ciertos intereses. Digamos que aquí no habría ningún interés, pero en otros casos sí hay intereses para manipular la realidad. Y eso es lo que precisamente creo que nos referimos cuando hablamos, hay que hacer alfabetización mediática. Y hay que decirle a la gente, a ver, ¿cómo logras hacer eso con la ciudadanía? Porque obviamente eso no le puede decir al periodista, vea, usted va a formarse y posiblemente que tenga que trabajar en un medio de comunicación y tiene que seguir la línea. Ayer estuvo en un conversatorio Arturo Torres, que veo que va a estar luego, y él nos decía, bueno, yo escribí el libro Rehenes con María Belén Arroyo, no lo hubiera podido hacer si seguía trabajando en el comercio. Y no es que el comercio en la vida que trabajé ahí no me censuró, etcétera, nada.
pero la investigación que hicimos no la podía haber hecho si seguía trabajando en el comercio, porque quieras o no, finalmente respondes a una lógica institucional y demás. Entonces, esa experiencia es rica porque finalmente nos hablaron del ejercicio profesional ahí, con esas anécdotas, y a partir de ello los estudiantes fueron generando un proceso de reflexión sobre la posverdad. Mira que es una palabra que en Europa desde el 2017 incluso la consideraron la palabra más influyente. Terrible. Porque estamos en un escenario de discusión de la comunicación donde eso aparecería como una práctica normal. Pero eso es terrible. Sí, eso es terrible. Más o menos tienes que atenerte que posiblemente en algún momento lo hagas. Y eso es que hay que discutir. Creo que estos espacios son chéveres para darle todavía a esa palabra, ser más críticos. ¿Qué piensan ustedes sobre, y eso sería lo último porque se agotó el tiempo, sobre estos portales digitales básicamente, que mienten todo, en broma, sarcásticamente, el mercioco, el inverso, el ni sé qué, pero que han hecho confundir a grandes medios de comunicación, porque citan absolutamente falsedades y muchas veces lo toman como verdad, porque no está aclarada adecuadamente la información. Ha pasado eso. Sí, y sí. les ha pasado a figuras de televisión que leyeron esa información sin ser cierta. Claro. ¿Es un ejercicio valedero eso? Porque ahí se miente absolutamente todo, se dice todo lo contrario, mejor dicho. Claro. Bueno, pero eso estaría en otro campo. Claro, también. en otro campo del periodismo, pero sin embargo está jugando también dentro de... colabora con la desinformación. Absolutamente. Ese es el debate grande. Cuando hablamos de posverdad es un fenómeno, por supuesto, reciente, pero claro, está dentro de una línea gigante que se llama desinformación. Desinformación, y esto también desinforma. Claro, exacto. Es lo mismo, genera desinformación, y la desinformación siempre, en el fondo, apunta a que la sociedad cuando está, o la opinión pública cuando está manipulada por la posverdad o por estos ejercicios de confrontar la realidad a través de la sátira, precisamente lo que genera, en lugar de más información, es desinformación o lo que yo digo a veces con la sobreinformación. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.